¿Qué tal amigos? En este video hablaremos sobre la inflación y algunos aspectos que se relacionan con este tema. Soy Jonathan Catota, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Sucre, cursando el cuarto semestre de la carrera de Contabilidad, y este video se realiza para la materia de macroeconomía. Muy bien, para comenzar debemos conocer el concepto de este tema. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Como tal, la subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. O dicho de otra manera, si hay inflación significa que con el mismo dinero podremos comprar menos cosas que antes. Por ejemplo, si el precio del arroz es de $2 el kilo, una persona con $10 puede comprar 5 kilos. Pero si existe inflación, el precio subirá a 2,50 y así solo podrá comprar 4 kilos. Desde otro punto de vista, si no hubiera inflación, los precios bajarían y esto se considera como un peligro para cualquier ente económico de un país. La deflación puede ralentizar el consumo y el crecimiento económico, pudiendo además derribar en terribles consecuencias para la economía de un país. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. Por ejemplo, el principal objetivo del Banco Central Europeo es conseguir la estabilidad de precios manteniendo una tasa de inflación de 2% anual. Se debe comprender que una de las funciones de los precios es permitir a los compradores indicar la cantidad de productos que desean comprar según el precio del mercado y a los empresarios determinar la cantidad de productos que desean vender a cada precio. Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente para alcanzar un equilibrio de mercado y así los recursos se pueden asignar de manera eficiente. No obstante, lo más común es que los precios aumenten provocando lo que se llama inflación. Consecuencias de la inflación. En algunos casos se piensa que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también deberían subir acorde a esa subida de precios. Así pues, al final, el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable. Las consecuencias de la inflación pueden ser positivas o negativas, tales como el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de las empresas y el gobierno. Esto se debe a que si hay inflación en una economía, el gobierno podrá recaudar lo necesario para cubrir sus deudas y así el valor de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. La subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, porque entonces los precios serán más caros. Esto es fundamentalmente para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. La pérdida de poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha sido del 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. Disminuye el ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversores prefieren gastarlo ahora. Favorece las exportaciones. Al existir inflación, el valor de nuestra moneda con respecto a otras es cada vez menor. Por esta razón, el país se vuelve más competitivo para otras economías que buscan comprar en estos países, donde importar los productos al haber inflación es más económico. Por el contrario, los países con menores tasas de inflación, afrontando menores costes, podrán exportar a precios más competitivos. Desfavorece a las importaciones. De la misma forma que favorece a las exportaciones, la inflación desfavorece a las importaciones. Esta depreciación de la moneda, al igual que provoca una reducción en el coste de exportación para los posibles compradores interesados, genera un incremento en los costes de importación. Todo ello por el hecho de comprar en el exterior con una moneda depreciada nos genera un sobrecoste. Otra consecuencia es que favorece a los activos y sus titulares. La inflación de la misma forma provoca que los activos se revaloricen con el paso del tiempo, dado que los bienes van incrementando su valor. Los poseedores de dichos bienes están viendo cómo su inversión se revaloriza con el paso del tiempo. Esto hace que los inversores puedan aguantar más fácilmente el valor de sus activos. La depreciación del valor de la moneda. Cuando hay inflación, el precio de los bienes y servicios crece, por lo que se podrá adquirir menos con los mismos recursos. Por esta razón se dice que la inflación deprecia el valor de la moneda, pues el incremento de los precios hace que lo que hoy cuesta $1
mañana en un escenario con inflación cueste más de $1. Otra consecuencia muy importante es el incremento en los costes de financiación. La principal herramienta para combatir la inflación desde la política monetaria son los tipos de interés. Si existe demasiada inflación, el gobierno aplicará subidas en los tipos de interés para con ello evitar que dicha inflación siga creciendo. De la misma forma, a su vez, estas subidas en los tipos de interés provocará un sobrecoste en la financiación de las empresas y los propios gobiernos que tendrán que pagar sus préstamos a un tipo de interés más elevado. El Estado incrementa su recaudación. Otra de las consecuencias de la inflación es el incremento de la recaudación por parte del Estado. Cuando existe inflación, dicha inflación actúa como un impuesto encubierto. Esto se debe a la depreciación de divisa, pues esa depreciación forzosa queda en manos del Estado. Esto afecta negativamente a aquellos que poseen menos recursos. Otra consecuencia es que desalienta la inversión a medio y largo plazo. Las altas tasas de inflación en un país generan incertidumbre sobre los inversores. Por esta razón, la inflación en ocasiones se puede producir reducciones en los flujos de inversión. Todo ello producto de una incertidumbre que distorsiona la seguridad de los inversores. ¿Cómo se calcula la inflación? Dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto están subiendo los precios. Un indicador aproximado es el índice de precios del consumidor, o IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios desde alimentos, ropa, medicinas hasta comunicaciones, transporte y vivienda. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, que tiene en cuenta la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos en un país. Las causas de la inflación. Entre las principales causas de la inflación destacan la inflación por demanda. Aparece cuando aumenta la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esta demanda, por lo que suben los precios. Por ejemplo, cuando se pone de moda una marca de ropa, sus precios suelen acabar subiendo. La inflación por costes se produce cuando aumentan los costos de producción, ya sea porque aumentan los precios de las materias primas, de la mano de obra o bien porque suben los impuestos, lo cual provoca que los productores suban el precio final del producto o servicio para compensar dicha subida. La inflación autoconstruida surge ante expectativas de los productores de que van a subir los precios en el futuro y buscan anticiparse a ellos, subiendo los precios primeros, provocando que al final se cumplan sus predicciones por haber subido los precios. Tipos de inflación según su magnitud. La inflación también se denomina de diferentes maneras según el porcentaje de aumento. Deflación es la disminución de los precios, es decir, inflación negativa. Inflación moderada, elevación lenta de los precios. Los precios se mantienen estables con aumentos que no llegan al 10% anual. Inflación galopante, niveles de inflación de 2 a 3 dígitos en un plazo de un año, es decir, un producto puede triplicar su precio en apenas un año, provocando una pérdida tremenda de poder adquisitivo. Suelen ser provocados por grandes cambios económicos en un país. Y la hiperinflación, son aumentos de precios de más del 1000% anual, provocan grandes crisis económicas ya que el dinero no acaba valiendo prácticamente nada y el precio de los bienes y servicios resulta excesivo. En ocasiones puede ocurrir que el valor del dinero llegue a ser menor que el coste del propio papel del que está impreso. ¿Cómo se detiene la inflación? Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera, se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, por ejemplo, tarjetas de crédito, hipotecas, entre otros. Al aumentar las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos. El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos se frena a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y de desempleo. Algunos datos de nuestro país con respecto a la inflación son los siguientes. La inflación anual en abril de 2021 fue del 1.47%, que representa la variación negativa más importante registrada en ese mes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. Con ello superó a la de abril de 2018, que se ubicó en el 0.78%. Alimentos, bebidas no alcohólicas, bienes y servicios, educación, prendas de vestir y calzado, restaurantes, hoteles y recreación fueron las categorías que más disminuyeron de precio en este último año.
El INE, en un reporte sobre el índice de precios al consumidor, presentó que la inflación mensual de abril de 2021 se ubicó en el 0.35%. En esta misma investigación se determinó que la canasta familiar básica y vital cuesta entre $711 y $501 en ese respectivo orden. Uno de los indicadores de inflación más comunes que se usan en Ecuador es el índice de precios del consumidor, que entrega la siguiente información. Mensualmente, el IPC registró una variación de 0.53%, en 8 divisiones de consumo que ponderan el 77.18%. Este resultado fue positivo, siendo alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, salud, bienes y servicios las agrupaciones de mayor porcentaje. En otras 4 divisiones cuya ponderación agregada en la canasta del índice de precios del consumidor es de 22.82%, se registran valores negativos, siendo la recreación y cultura, prendas de vestir y calzado las de mayor variación. Y este mismo índice anualmente nos presenta una variación de 0.45% en 4 divisiones de bienes y servicios que ponderan el 28.60%. Se presentaron variaciones positivas, siendo las de mayor porcentaje transporte, salud, bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. En 8 agrupaciones que ponderan el 71.40%, se registraron resultados negativos, siendo las de mayor variación las prendas de vestir y calzado, recreación, cultura y educación. Bueno, esta fue una pequeña explicación con algunos datos sobre la inflación. Cabe resaltar que este tema es sumamente extenso, pero traté de abarcar los temas más básicos e importantes. Esto fue todo y muchas gracias por su atención.